Nuestra escritura hoy es el libro de Marcos, capítulo 1, versículos 1 al 8. The beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God. As it is written in the prophet Isaiah, "See, I am sending my messenger ahead of you, who will prepare your way. The voice of one crying out in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight." John the Baptizer appeared in the wilderness, proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a todas las provincias de Judea y a todos de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel y silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os predicará con el Espíritu Santo. Para el Señor. Voy a empezar el sermón con la arriesgado. ¿Quién ha visto la película Killers of a Balcony? ¿Por qué empezar con esto para no dar lo que es el trasfondo de esta historia? Así es que, ¿quién de ellos han visto esa película? Parece que en el balcón la mayoría lo han hecho. ¿Cuántos han leído el libro? Parece que hay más gente. La película y el libro dicen la misma historia en maneras diferentes. Voy a tratar muy difícil de no dar lo que de la película es, o el libro. La película está hecha en una manera de que sabes lo que va a pasar. No hay de qué va a decir, de cómo vas a adivinar. Sabes quiénes son los malos, sabes quiénes son las víctimas en este crimen que hay, pero pueden ver la película, creo, y después de escuchar la sermón, espero. Así es que pido su perdón. En caso de que algunos van a estar defraudados, que no van a poder disfrutar la película. Escuché el libro y luego vi la película hace unas semanas. Es 3 horas y media. Es un compromiso grande. Hay un punto en la película donde hay un crimen. El personaje Ernest Burkhardt, donde él es responsable de matar a todos los miembros de la familia de su esposa. Es una manera muy fea. Y envenenándola. De una manera muy despacio la mata. Entonces hay una película donde está este personaje, Ernest Burkhardt, está una estimulación o un cálculo, y es una manera donde él confiesa su crimen, y entonces su esposa Molly ya va a perdonarla. Entonces, qué horrible de que ella lo va a perdonar si eso hubiera sucedido. Era muy desatisfecho. Ahora no dice toda la verdad. Es un poco de la terrenales. La película lo muestra de una manera diferente. Lo que quiero es que enfoque en otra, donde yo, que no estaba molesto por el prospecto de perdón. Quiero que piensen en eso. Me llamó la atención. Con un momento. El perdón es un centro de la fe cristiana. Y aquí está esta mujer, este hombre, perdón. Me están mirando una película, estaba viendo remordimiento, confesando sus pecados. Porque es que el perdón me molesta mucho. Porque estoy muy contento porque Molly Burkhardt quizás vaya a perdonar a su esposo de todos estos pecados. Porque es muy insatisfecho eso.
Es una película muy importante. guessing that I'm not alone, that I think that most of us have a kind of uneasy feeling about forgiveness. Like Tenemos una manera de we get down to specific de situations. perdón, pero cuando llegamos a de una manera abstracta, pero cuando llegamos en esta situación es un poco diferente. Eso como que And our need for justice pone nuestra justicia and truth and honesty and reckoning and accountability. cuestión. Entonces, manera de tener responsabilidad o contabilidad de eso. Pero aquí estamos ahora en el Evangelio de San Marcos, empezando con el perdón. Mark has John the Baptist coming. Marcos tiene a Juan Bautismo con un bautismo de arrepentimiento. Shock to anybody to say that forgiveness is central to Christian No es de ninguna sorprendente de decir que to anybody. When we think about what el perdón es algo central de ser cristiano. Entonces, ¿qué es lo que la fe cristiana? Entonces, pues, pondremos perdón muy en el centro. De una manera, versículo del Evangelio que hablan sobre el perdón. Y voy a resaltar que es el Padre Nuestro, que es el que más se ha dicho pedazo de tradición cristiana de la historia, es el Padre Nuestro. Perdona nuestros perdonos mientras perdonamos a esos que nos ofenden. Por esos tres, a esos que nos perdonan nuestros pecadores. Así como perdonamos. Así es que, pero van diferentes de una cosa u otra. Tenemos esta oración central de tradición. Los cristianos de la historia lo predicaban, lo hablaban 5 veces al día. 5 veces al día. Perdona nuestros pecados mientras nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Sí impacta a uno. A menos a mí sí me hace un impacto. Una de las cosas que a veces hacemos es reducimos lo que es el perdón. El perdón es el perdón de pecados, es nuestra relación con Dios. Pero si realmente leemos la historia y entre más la leemos, cuando hablamos sobre el perdón de la Biblia es ancho, es amplio, es grande. Ahora vamos a ver con una película vieja. Oh Brother, Where Art Thou? Una película. Una de las escenas mejor de esa película es de la historia cinemática, es el del bautismo de Oh Brother, Where Art Thou? Donde el personaje de Delbert se bautiza, sale del agua diciendo a Ulises, que es jugado por George Clooney, dice: yo voy a casa. ¿Yo puedo irte a casa? Sí, me voy a casa. Mis pecados han sido perdonados. Ulises dice: bueno, quizás tú quizás estés bien con el Señor, pero el estado de Mississippi no es fácil de perdonar. La realidad es que el perdón en nuestra tradición de fe es muy amplia. Incluye todas diferentes cosas. Quiere decir, perdonar es el lenguaje que es nuestras iniquidades son perdonadas. Los malos hechos que hemos hecho están perdonados. Deudas, obligaciones financieras de estamos ya como libres de ellos. Ya no están contra nosotros. Liberación de captivos. Todo eso está alrededor de perdón. Es una pieza central de nuestra fe. Si vamos a dar una encuesta completa, vamos a necesitar una serie de sermón por lo menos un año para poder empezar a ver al inicio de esto. No los voy a tener aquí por 3 horas y media, porque quizás si tomaría para hacer eso. Mientras lucho con el perdón, o el significado de perdón, es el credo de los apóstoles. No somos una tradición de credo, pero muchos credos es parte de sus oraciones y de oración. Los menonitas no hacemos eso, pero sí tenemos los credos de nuestros himnos.
en nuestro último y en el anterior, son importantes de una manera, pero no son centrales. Y cuando oro con tradiciones, cuando usan credo, hay una frase que siempre me sorprende. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso? Y eso es, yo creo en el perdón de pecado. ¿Qué significa decir eso? Yo creo en el perdón de pecado. Decirlo todos los días en oración y cada semana en la adoración. Yo creo en el perdón de pecado. Escucha ese lenguaje. No es de que creo en perdonar los pecados, o que creo mis pecados son perdonados, o decir que debería perdonar los pecados, o decir que las cosas que han hecho contra mí deben de ser perdonados. Es yo creo en el perdón de pecados. El perdón de pecados es una realidad. Es ontológico, se puede decir esta palabra, una palabra teológica así. Existe, es verdadero, es verdad. El perdón de pecados es parte de la formación de cosas. Es parte de un ser divino que da significado a la vida. Yo creo en el perdón de pecados. Es muy diferente a decir de que debiéramos, que estamos encarados de muchas cosas cuando trae de perdón. Diferentes maneras de ver el tópico, el tema de perdón. Creo que la realidad del perdón. Muchas las veces estamos atados, o como que estamos obligados a perdonar. Como que estoy obligado de perdonar, o debo practicar el perdón. En cierta manera sí, es cierto, porque Jesús nos manda a hacer eso. Pero como para empezar, no como esa obligación, no como decir debieras o tienes que, sino la realidad de que quién es Dios y la naturaleza de las cosas es perdón. Perdón no es algo que creo o que hago, es algo en la cual participo en algo, como una realidad en la cual yo soy partícipe en ella. Parece que es algo, una manera muy radical de pensarlo, el perdón. Y eso no es necesariamente responde todas las preguntas que tengo sobre el perdón y las cosas que nos molestan hacia de eso. Pero es un lugar diferente de cómo empezar. Creo en el perdón de pecados. Creo que el perdón es verdadero. Creo que el perdón refleja la manera de cómo las cosas realmente son. Y cuando llegamos a ese lugar, hemos entrado a algo diferente. Hemos entrado al reino de Dios. Mientras oro y cuando creo en el perdón de todos los pecados y todas las cosas que pasan en el mundo que me agitan, y hay muchas, pueden decir, creo que estamos correctos de decir de las cosas que están pasando en el mundo, la injusticia, la violencia. Y cuando guardo esas cosas en oración y veo la realidad de lo que es en el perdón de pecado, toma una manera diferente para mí. Se vuelve no es el resolver problemas, sino en confiar en quién es Dios y ver la realidad de Dios. Uno de los pasajes de la lección de hoy es Salmos 85, y es el salmo de hoy. Salmos 85 tiene un pasaje en el versículo
10, 11 y 12 del Salmo 85. Estamos un poco viendo ahí eso. La manera hebrea son traducciones muy difíciles de traducir en cierta forma. Y les animo de que hagan eso en Salmo 85 esta tarde antes de dormirse y dormir en estas palabras. La fe y verdad se van a encontrar. Se van a encontrar. Justicia y paz, shalom, en el hebreo, se darán besos. Verdad, la verdad va a salir de abajo, va a salir de la tierra. Y la justicia mira hacia desde el cielo. A veces cuando trabajamos con estos conceptos que creemos en el perdón de pecado, la única manera de responder es con poesía. Y los salmistas nos dan ese lenguaje para decir que en Dios todo esto, que quizás sean más en nuestra imaginación, pero dice que tratemos imaginar, de tratar de vivir una realidad o una justicia o paz, perdón, vienen juntos en verdad. Vamos a cantar esa como respuesta, que el Dios de Israel sea bendecido. Y cuando cantamos esto, vemos la realidad de Dios y quién es Dios y el regalo que Dios trae para nosotros. Es el himno de Zacarías, de Lucas capítulo 1, quien dice que nos han dicho que es el preferido de los anabautistas del siglo XVI, XVII, son de Zacarías. Y mientras lo cantamos hoy, vamos a celebrar la realidad que es el perdón de pecado y vamos a celebrar nuestro llamado y vamos a participar en esa realidad.